Muy buenas familia, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal, segunda semana consecutiva con vídeo en el canal, madre mía, parece que volvemos a recuperar las viejas costumbres. Esta semana vengo a hablaros de algo que, bueno, pues mucha gente, sobre todo los que se están iniciando en el mundillo de los teclados mecánicos custom, sobre todo, aunque algunos de los que voy a mencionar, pues también existen como teclados comerciales, pues desconocen, ¿no? Estas personas que se están adentrando en el mundillo desconocen y son los layouts. Layout es algo que en el mundillo se utiliza para varias cosas. En el caso concreto en el que nos vamos a centrar hoy son los, bueno, tamaños, formas, por así decirlo, de los teclados mecánicos personalizados, ¿vale? De los teclados mecánicos custom o comerciales, porque como os digo, hay algunos que también se venden en una versión comercial. Existen varios modelos, existen varios layouts, varios formatos de teclados mecánicos. Algunos son un poco exóticos, la verdad, y son habituales dentro de lo que es el mundillo, pero son muy poco conocidos, y otros son pues muy convencionales, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de todos ellos. Os daré, de algunos de ellos al menos, os daré una opinión totalmente personal, y me gustaría que vosotros en comentarios me dijerais cuál es vuestro layout favorito, cuál es el que más os gusta entre los que de entre los que hayáis probado, o de los que os gustaría probar. Pues que me comentéis por qué, ¿no? Aquí abajo en la cajita de comentarios. Vamos a empezar, bueno, por el más clásico, ¿no? Por el full layout, por el 100%, un teclado convencional, todos le conocemos, con sus, bueno, sus teclas alfanuméricas, con su numpad a la derecha, sus flechas, sus teclas de función arriba. Como os digo, el layout más habitual. Pues bueno, es el más cómodo en el sentido en el que lo tienes todo. Es cierto que es con el layout con el que más tienes que desplazar las manos, pero bueno, al final pues es el que conocemos todos y con el que hemos empezado. De este layout existen algunas variaciones, como esta, como la 1800. Si os fijáis, prácticamente no perdemos ninguna tecla. Hay alguna que sí, ¿no? Como por ejemplo a la derecha de lo que sería la barra espaciadora, pues perderíamos una tecla en lo que se refiere a un full layout, a un 100%. Pero bueno, tiene un diseño un poco más exótico porque, como veis, pues hace una especie como de pirámide en la zona de las flechas. Bueno, pues es un teclado full layout, prácticamente full layout, pero con un diseño un poco más exótico. No suele ser excesivamente habitual, pero bueno, sí es cierto que, bueno, pues es uno de entre los layouts, digamos, pues es uno de los que se usan con relativa frecuencia. Luego tenemos los TKL. El 10K Less se refiere a que tenemos todo, lo único que nos falta sería la parte del teclado numérico, del numpad. Es un formato muy habitual, sobre todo bueno, pues en escritorios que a lo mejor necesiten un poquito más de espacio y puedan prescindir sin ningún problema de lo que es el teclado numérico. Es este tipo de teclado de layout, pues bueno, pues digamos que es un layout muy cómodo porque lo tenemos todo, pero nos ahorramos un poco de espacio, prescindiendo, eso sí, de teclas, pues bueno, normalmente pues no vamos a utilizar mucho, como es el numpad. Y bueno, pues al final debajo de las Fs pues siempre vamos a tener nuestros números que los podemos utilizar sin ningún problema. Como os digo, este quizá, junto con el full layout y otro que vamos a ver un poquito más adelante en el vídeo, van a ser los layouts más habituales, ¿no? Quizá dentro de lo que son las variantes TKL, pues tenemos estos 75% que son prácticamente lo mismo que un TKL. En muchas ocasiones son exactamente lo mismo, pero en un formato un poco más comprimido. Si os fijáis, pues
tenemos las mismas teclas, tenemos las Fs o lo que están arriba, lo que serían las teclas que, pues el avance página, el repágina, el screen lock, etcétera, etcétera, los tenemos justo a la derecha del todo, pero en un formato un poco más condensado. Este tipo de teclado se utiliza mucho, sobre todo para gente que no quiere perder todas esas funcionalidades, todas esas teclas físicas, no las quiere perder, pero no dispone de mucho espacio. Este es un formato de teclado bastante interesante. Pues eso, si vuestro escritorio es pequeño y no queréis prescindir de muchos tipos de teclas físicas, por así decirlo, pues este es un formato que deberíais de tener bastante en cuenta. Tenemos dentro de lo que es el 75% el Exploded 75%, es exactamente igual que el anterior si os fijáis, solo que tenemos, no está todo tan comprimido, ahorramos un poquito de espacio respecto al TKL, pero no lo tenemos tan comprimido como en los 75% tradicionales, ¿no? Así que así podemos ganar también un poquito de separación entre lo que son las zonas. Llegamos al que, bueno, pues dentro de los formatos condensados, por así decirlo, es mi predilecto, el 65%. Tiene todas las ventajas de un TKL realmente, porque de lo único que vamos a prescindir respecto a lo que sería un TKL en cuanto a teclas físicas se refiere, sería las teclas de función, al F1, F2, F3, etcétera, etcétera, pero esas son teclas que realmente prácticamente no usamos nunca, ¿no? No es que no las usemos, sí las utilizamos, pero no las utilizamos con una frecuencia como para decir, necesito esas teclas sí o sí. Al menos en la mayoría de los casos. Obviamente siempre hay determinados trabajos o determinados juegos o determinados usuarios que utilizan unos programas en los que esas teclas pues les son imprescindibles. Pero hablando a rasgos generales, no suelen ser unas teclas excesivamente utilizadas y no las tenemos físicamente. Ya sabéis que en todos los teclados realmente, aunque nos falten teclas físicas, pero tenemos todas esas funciones gracias a los modificadores, a las capas, etcétera, etcétera. Temas de los que ya hemos hablado aquí en el canal en otras ocasiones. Y el 65% tiene, como os digo, todas las ventajas de un TKL en un formato un poquito más reducido, sin prescindir de teclas físicas que son, en mi opinión, pues prácticamente imprescindibles, como son las flechas. Las teclas de las flechas son teclas que yo creo que casi todo el mundo echa en falta cuando empieza a trastear con formatos un poco más pequeños. En este caso no prescindimos de ellas y es por eso que los teclados 65%, en mi opinión, son quizá dentro de lo que son los formatos más pequeños la mejor elección. También tenemos un formato Exploded, es decir, lo mismo que en casos anteriores, es el mismo formato, es el mismo teclado. Prescindimos de una tecla, eso sí, de una de las que serían las teclas suplementarias que están a la derecha, a cambio de, bueno, pues tener una pequeña separación con la que, bueno, pues ganamos un poquito, pues eso, de ergonomía quizá, ¿no? De que sea un poquito más cómodo. De todas maneras, tenemos otro formato, que es el FRL, en el que también tenemos todas las ventajas de un 65%, pero con una disposición un poco más similar a la de los TKL. Esta es una disposición de teclas también bastante utilizada. Hay unos cuantos teclados comerciales que la utilizan y bueno, pues es recomendable si estáis un poco acostumbrados a este esquema de teclado y no queréis variar vuestro teclado, pero sí queréis tener un formato un poco más comprimido, pues quizá el FRL pueda ser una muy buena opción para vosotros. Llegamos al formato que quizá dentro de lo que son los teclados mecánicos personalizados ha sido hasta hace bien poco el dominante, ¿no? El tipo de teclado más vendido, yo creo, que es el 60%. Hay marcas comerciales como Razer, como bueno, Ozone se ha ido al 65% directamente, pero bueno, tenemos Newskill, me parece que también sacó un 60% hace relativamente poco, ahora un año más o menos. Dentro de los teclados mecánicos personalizados es el 60% el que ha dominado un poco la escena durante muchísimo tiempo. En los teclados comerciales se ha intentado dar el salto, aunque yo creo que el vencedor finalmente ha sido el 65%. En mi opinión, los teclados 60% están muy bien, pero la falta, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, la falta de las teclas físicas de las flechas, aunque lo podemos suplir con el WASD o incluso con las teclas de más a la derecha. Si os fijáis, tenemos ahí una fila que podemos hacer uso de ella como teclas de flecha, ¿no? Pero bueno, quizá
sea un formato que no merece la pena teniendo un 65% que al final lo único que nos va a implicar es medio centímetro más, como el que dice a la derecha, de espacio ocupado, ¿no? Y a cambio de tener pues todas esas teclas un poco más accesibles. A mí personalmente los teclados 60% visualmente me gustan, pero funcionalmente voy a preferir siempre un teclado 65% a un 60%, ya que no veo un ahorro necesario en un 60% existiendo el 65%, en mi opinión, repito. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Bueno, hablando de los 60%, tenemos aquí los tipo Southpaw, que es una mezcla un poco rara, es un 60% pero con numpad, y además no está a la derecha, está a la izquierda, que esto es algo que quería comentar también de los teclados full layout. Hay algunos teclados que son full layout, el 100%, que el teclado numérico en lugar de tenerlo a la derecha lo tiene a la izquierda. A mí personalmente, ergonómicamente, me parece mucho más cómodo tener el numpad a la izquierda que no a la derecha. ¿Por qué? Bueno, pues que normalmente cuando estamos haciendo uso de las teclas numéricas, lo que estamos haciendo pues es muchas veces trabajar con Excel o con alguna calculadora, etcétera, etcétera. Entonces, si somos diestros, el tener el numpad a la izquierda nos ofrece la posibilidad de poder seguir manejando el ratón para cambiar de celdas en Excel o lo que fuera, mientras tenemos a mano lo que son los números, sin necesidad de tener que andar alternando la mano derecha de una cosa a la otra. A mí personalmente, ergonómicamente, me gusta mucho este concepto, y bueno, pues que sepáis que también existen algunos teclados tipo 60% pero con numpad y encima a la izquierda, que se llama, pues este layout se llama Southpaw, ¿vale? Un tipo de teclado, por así decirlo, bastante interesante. Dentro de los 60% también tenemos los HHKB, los Happy Hacking Keyboard, que se pusieron muy de moda durante un tiempo. Este es un tipo de layout que en los teclados custom aparece y desaparece, ¿vale? Es un poco como el río Guadiana. De repente te salen un montón de teclados con este layout y otro montón de ellos que no. Normalmente las PCBs no suelen estar preparadas, entre comillas, para este tipo de layout, sino que este layout en realidad nos lo da lo que viene siendo la case, que lo que hace literalmente es tapar las teclas que veis que faltan abajo en la fila de abajo. Pues literalmente la case tapa esas teclas, entonces no tenemos acceso a ellas y se genera este layout. Visualmente me parece muy bonito, funcionalmente me pasa un poco lo mismo que con los 60%, teniendo en cuenta además que prescindimos de alguna otra tecla física. Así que bueno, visualmente ya os digo, me gustan, pero funcionalmente para mi gusto pues yo me sigo quedando con un 65%. Tenemos también, seguimos bajando un poquito y llegamos a los 50%. En los teclados 50% tenemos dos distribuciones. Esta quizás sea la menos habitual, que es muy similar a un 60%. Si os fijáis, prescindimos de la línea de los números, ¿vale? De la línea numérica, pero a cambio a la izquierda ganamos 4 o 5 teclas, dependiendo un poco de cómo lo coloquen, porque hay algunos que hacen una especie de L, ¿vale? Para ganar una teclita más. Pero sinceramente lo que es el formato 50%, el más habitual, no es este, sino que es uno más parecido a lo que serían los 40%. Aquí tenemos los 40%. Este es un tipo de teclado que habéis visto bastante aquí en el canal, porque ya sabéis que junto con los 65% son mi layout favorito. En cuanto a los 40%, tenemos dos opciones normalmente. La que viene siendo la opción Staggered, que es la que veis arriba, una opción bastante válida. Normalmente no suelen llevar una única barra espaciadora, sino que se suele dividir en dos para ganar alguna tecla más de función. Y luego lo que sería la versión ortolineal, que es la que más conocéis aquí en el canal, que sería la OLBK, que es la que tenéis abajo. Respecto a los teclados 50%, lo más normal, al menos en los últimos tiempos, es una versión como el 40% OLBK, ¿vale? Es decir, en versión ortolineal, pero añadiéndole una fila más para los números. Normalmente ese es el teclado 50% que nos vamos a encontrar con más facilidad, al menos ahora mismo. Y bueno, tiene todas las ventajas de un teclado 40%, porque es chiquitito, se le añade una línea más, pero bueno, perdemos un poquito de espacio, pero por arriba, no hacia los lados.
tiene todas las ventajas de un teclado ortolineal y tiene las ventajas de que, bueno, pues nos ahorramos alguna tecla de función para hacer uso de los números, puesto que tenemos esas teclas físicamente. A mí personalmente es una opción que me gusta muchísimo, me gusta casi lo mismo que un 40%, solo que, bueno, pues yo como me he acostumbrado al 40% y no tengo tanta necesidad de utilizar los números, de tenerlos tan a mano, pues puedo prescindir de esas teclas físicas, ¿no? Pero bueno, que sepáis que existen ese tipo de teclados. Y empezamos ahora con quizá las distribuciones de teclado un poquito más exóticas, ¿no? Quizá la más conocida es la Alice, la Split, que son teclados separados. Aquí en el canal habéis visto el Sésame, por ejemplo, es un teclado tipo Alice. Son teclados ergonómicos, sobre todo están pensados más que para otra cosa, para la ergonomía, para personas que sufran. Ya hablamos un poquito de mi experiencia y mi opinión sobre los teclados mecánicos ergonómicos aquí en el canal, así que podéis echar un vistazo a ese vídeo. Y bueno, pues este tipo de teclados se pusieron muy de moda. Hay algunos teclados que son bastante caros de este tipo, y luego, pues bueno, la comunidad ha ido sacando sus propios kits, como el Sésame, por ejemplo, que le habéis visto aquí en el canal. Esto no deja de ser un teclado 60%, aunque yo casi lo considero un 65% a pesar de no tener las flechas, pero esas teclas que veis a la izquierda que acompañan un poco al conjunto, y el disponer de algunas teclas más de función casi nos dan todas las ventajas de un 65%, pero con una forma un poco más ergonómica. Aún así están considerados como teclados 60% por, bueno, pues un poco lo que sería la distribución de las teclas si las pusiéramos en una disposición un poco más normal. Dentro de este tipo de formatos tenemos también los Alice Split con el clúster de las flechitas, ¿vale? Con las flechitas, y si os fijáis, pues las tres teclas adicionales, en lugar de estar a la izquierda, se colocan normalmente a la derecha. Dentro de lo que serían los teclados mecánicos de este estilo, a mí personalmente esta es a pesar de que el que yo tengo es un Sésame, que es como el que habéis visto antes, a mí la disposición que realmente me gusta sería esta, por que tengo las teclas de las flechas, que yo las utilizo mucho y me resulta más cómodo tenerlas de una forma física que no de una forma virtual, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, que sepáis que existen, dentro de los Alice existen estos dos vertientes. Y llegamos a, bueno, pues lo que son dentro de los split keyboards, dentro de lo que son los teclados partidos, pues llegamos a lo que serían las versiones más exóticas, más ergonómicas también, ¿no? Pero bueno, más exóticas, quizá las menos utilizadas dentro de lo que son todo este conjunto de layouts habituales, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas personas que se acostumbran a utilizar este tipo de teclados, perdón, y luego no vuelven atrás porque, bueno, pues los consideran los mejores. Tenemos aquí el layout Ergodox. Es uno de los más conocidos, pero bueno, pues tenéis los Corne, tenéis los Lily 56, Lily 58, que también son teclados muy conocidos, que bueno, pues suman más o menos teclas. Tenéis teclados también de este estilo, pero rollo 40%, solo que partidos y con, bueno, pues con teclas de función un poco enfocadas a usar los dedos pulgares, y bueno, pues tenéis mucha variedad, ¿no? Pero bueno, digamos que este tipo de layout lo podéis encontrar sobre todo por Ergodox, Corne y Lily 58, por esos nombres. Este tipo de layout son los más fáciles que vais a encontrar, cada uno con sus ventajas y sus desventajas en función del número de teclas y disposición de las teclas que queráis probar. Como veis, tenemos un montón de layouts. Estos probablemente, vamos, seguro, no son los únicos. Hay algunos que son muy locos. Tenemos teclados 30%, tenemos 20%, tenemos incluso teclados hechos por aficionados que tienen poco más de 6 teclas, y con esas 6 teclas utilizan todas las funciones a base de comandos y demás. Ya os traeré. Si os interesa ese tipo de teclados, decídmelo en los comentarios e intento reunir unos cuantos y grabar un vídeo. En fin, familia, espero que os haya gustado el vídeo, espero que la información os haya resultado interesante. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Compartid este vídeo si os ha gustado con vuestras amistades para que llegue a mucha más gente. Muchas manitas para arriba y nada, familia, nos vemos en el próximo. Besitos, chao.